Señor, yo no quiero fallarte en mis palabras. Yo quiero dar tu palabra porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es bendición, porque tu palabra, Señor, es grande y poderosa, Señor. Por eso en esta noche, Señor, usa mi vida, Señor, para que tu palabra fluya, Señor, a través de mí. Yo te doy la gloria y la honra y las gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que está y que tuvo su corazón dispuesto a estar en tu casa, esta casa de oración donde tú cada vez nos muestras tu amor y tu fidelidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que se va a dar en esta tu casa, Señor. Amén. Si toman asiento, por favor. Así como decíamos, a mí me tocó dar la palabra, y la palabra del día de hoy: ¿qué responsabilidades tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad dentro y fuera de la iglesia. Y la palabra responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, académica, laboral y ciudadana. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Así es, ¿verdad? Como familiar, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Como mujeres en nuestro hogar tenemos la responsabilidad de hacer el aseo, de hacer de comer, de tener a nuestra familia bien. Académica es también para estos jóvenes que están aquí. En lo académico es su responsabilidad, es aprender, es hacer tareas, es respetar, es estar bien en la escuela para tener buenas calificaciones. Esa es la responsabilidad académica. Y aún de los que están grandes y estudian, como la hermana Pati, ella también tiene responsabilidad de hacer tarea, tiene responsabilidad de conectarse en línea, ella tiene esa responsabilidad. En lo laboral, como varones, también tienen sus responsabilidades en las áreas donde laboran. Si es médico, pues en su consultorio. Si es contador, en su oficina. En el área donde están, tienen responsabilidades. Y como ciudadana también tenemos responsabilidades. Responsabilidades como ahorita que está lo del cambio de la identificación oficial. La responsabilidad de nosotros es haber visto la fecha en que se vencía. Es nuestra responsabilidad el avisar el cambio, pero todo lo dejamos al final y las consecuencias se pagan. Y después decimos, a todo mundo le echamos la culpa menos a nosotros, cuando es nuestra responsabilidad estar al pendiente de todas estas cosas. Eso es responsabilidad como hijos y como ciudadanos allá afuera. Eso es el deber de cada uno de nosotros, es la responsabilidad de que todo esté en orden, de que seamos responsables. Y si no somos responsables, cada uno de nosotros va a tener sus consecuencias. Y aquí mi hijo no está, pero lo voy a decir. Mi hijo estaba trabajando y por una irresponsabilidad está pagando las consecuencias. Y son consecuencias que a lo mejor duelen, pero las tenemos que pasar. Ese proceso lo tenemos que pasar. ¿Para qué? Para que nos hagamos responsables. Así como allá afuera esa responsabilidad, como hijos de Dios, también tenemos responsabilidades aquí adentro y allá afuera también. La primera responsabilidad que Dios nos pone es en Génesis 1:28, lo podemos ver ahí. Amén. Lo primero que Dios dijo al hombre y mujer es: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Esa es la primera responsabilidad que nos dio Dios al crearnos. Nos creó a su imagen y semejanza. Imagínense nada más de qué estamos hechos, a su imagen y semejanza. O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que Él nos hizo a su imagen. Imagínense, volteen a verse unos a otros, imagínense que somos hechura de Dios, a su imagen. O sea, en ti yo puedo ver a Dios reflejarme, tú en Él y Él así. La hermana Mari y el hermano Felipe, nos podemos reflejar porque somos hechura de Dios, somos imagen de Dios, somos hechos por Él. Ajá. Nosotros como mujeres, como varones y aún los jóvenes, ya nos fructificamos. Ajá, ya nos multiplicamos. Ahora nos toca hacer la voluntad de Dios. Es otra responsabilidad que tenemos por ser hijos de Dios. Dios ya nos escogió para ser sus hijos, pero también tenemos responsables al ser escogidos por Él. Mis hijos tienen responsabilidades en el hogar. Sus hijos, hermana Mari, tienen responsabilidades. Los hijos de mis hermanas tienen responsabilidades. Nosotros como hijos de Dios también tenemos responsabilidades. ¿Y cuál es una de las responsabilidades que tenemos? Es hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Hay muchas responsabilidades dentro de la iglesia, pero una de la voluntad de Dios es que llevemos el evangelio a todos los lugares que andemos. Si andamos en la escuela, podemos llevar su evangelio a la escuela, en el trabajo, en el transporte, en el mercado, en todos lados donde nosotros nos paremos, podemos llevar su palabra. Podemos reflejar, ahorita cantábamos, reflejar al mundo su amor. Dios tuvo amor para nosotros y ahora a nosotros nos toca reflejar ese amor hacia allá. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es mi responsabilidad, traer palabra, llevarles palabra y decir que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, un Dios. Esa es mi responsabilidad como hija. Y si yo quiero ser responsable para que no haya consecuencias, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. O sea, no tengo que darme la vuelta y no hablar de su palabra, porque Dios ya nos ha llenado. Hoy ese es el año del fortalecimiento y ese fortalecimiento viene a través de la palabra. Ajá, y Dios va a poner la palabra que tengamos que decirle a la persona que nos ponga o a las personas. O sea, no va a ser nuestra palabra, va a ser la palabra de Dios a través de nosotros, sus hijos, porque nosotros estamos siendo responsables al llevar esa palabra. No nos estamos negando, le estamos diciendo, heme aquí, Señor, aquí estoy, porque soy tu hija y porque tengo una responsabilidad de llevar tu palabra. Sus discípulos, Él los escogió y su responsabilidad fue hacer más discípulos aún, llevar su palabra. Y no les importó dejar todo lo que estaban haciendo por hacer la voluntad de Dios, de aquel que los había llamado. Ajá, y esto también lo podemos ver en Mateo 28, 19 y 20, donde nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No nos dice nada más a los que conozcas, a donde estemos, debemos de llevar su palabra y no quedarnos callados. Y no con eso nada más, sino nos da la orden, nos dice bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas y que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos está diciendo que va a estar nada más cuando hablemos su palabra. No nos está diciendo que cuando Él quiera, es todos los días hasta el fin del mundo. Esta es
una bendición, aparte de que estamos haciendo su voluntad, porque es una responsabilidad. Él nos muestra su amor y nos da bendición. Al hablar su palabra es una bendición para nosotros, porque estamos seguros, porque sabemos que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo quiero que esté conmigo. Y si soy un instrumento de Él, tengo que tener responsabilidad para llevar su palabra. No para llevar mi palabra, sino para llevar su palabra. Y eso cuesta, claro que cuesta, porque es leer la Biblia, porque es instruirnos en ella. Y sentimos que es una carga, no, hermanos, no es una carga, es una bendición poder leer su palabra, podernos instruir en ella y llevarla allá afuera. Porque aquí todos conocemos de su palabra, allá afuera hay mucha necesidad. Allá afuera de estas 4 paredes, hay necesidades muy grandes. Y es que su reino se extienda, su palabra se extienda allá afuera y más ahorita. Más ahorita que estamos pasando por situaciones muy complicadas. Pero sabemos nosotros que somos sus hijos, que estamos cubiertos con su sangre preciosa. Que Él prometió que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, pero que también es una responsabilidad cuidarnos. No es ir y andar sin cubrebocas, no es sin lavarme las manos, no es sin guardar sana distancia. Él nos dejó protocolos, Él los dijo a través de las personas que nos están diciendo, y eso es cubrirnos, eso es responsabilidad de nosotros hacia allá afuera. Así que el cubrebocas, nuestro gel y eso es también responsabilidad de nosotros como ciudadanos y como hijos de Dios. Amén. Otra responsabilidad como que tenemos es el servicio, es el servir. Y el primer ejemplo que nosotros tenemos para servir es que Dios vino a servir primero. Él nos vino a servir con humildad. Él vino a hacer todo por nosotros. Él murió en una cruz. Él dio su sangre por nosotros y aún así venció a la muerte y resucitó al tercer día por amor a nosotros. Y yo puse aquí, pues si yo el Señor, en Juan 13:14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes pueden lavarse los pies los unos a los otros. Es una responsabilidad también de nosotros como sus hijos, el ver el uno por el otro. Es llevar la carga de mi hermano, de mi hermana, para que sea la carga menos ligera. Es una responsabilidad estar viendo por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, ver todas sus necesidades. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra lo dice. Y eso también es una bendición. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Muchas veces vienen y nos cuentan sus problemas o sí, está bien, o sea, vas a salir adelante, no te preocupes. Ahí es cuando nosotros debemos entrar con lo primero, hablarles de Dios. Dios está con nosotros. No desmayes, tú sigue orando, tú sigue intercediendo, tú sigue haciendo, que Dios te va a dar la victoria. Eso es estar apoyándonos unos a otros. Eso es estar al pendiente de unos, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia y no nos conocemos. Muchas veces llegamos, oramos, oímos palabra y nos salimos y no sabemos ni cómo nos llamamos. Llevamos años aquí adentro y no sabemos cómo nos llamamos. No sabemos por qué situaciones estén pasando. Muchas veces venimos con cargas, pero el simple hecho de no acercarnos a los hermanos, no sabemos sus necesidades cuando nosotros podemos estar ahí apoyándolos. Esa es una responsabilidad también de nosotros, estar al pendiente de las necesidades de todos, no nada más del que me cae bien, sino ahorita que estamos nosotros, por decir mis hermanos que están aquí, podernos acercar y decirle, ¿tienes alguna necesidad? ¿Podemos orar por ti? Esa es mi responsabilidad, hacerlo sentir bien dentro de casa. Porque qué bonito es, nadie me saludó. O sea, somos nuevos y ni siquiera nos hicieron caso, ¿no, hermanos? Es por los que nos debemos de preocupar de que si están bien,
si tienen alguna necesidad. Porque cuando yo llegué, hubo gente que se acercó a mí. Hubo gente que dijo, aquí estoy, Dios está contigo, no te va a dejar y no estás aquí por casualidad, estás porque Dios tiene un propósito para ustedes. Y así es para ustedes, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Nunca lo duden. Y si están aquí es porque esta palabra es para ustedes. Están aquí porque Dios ha tenido misericordia de ustedes y los está rescatando de donde andaban. Todos hemos sido rescatados, todos. Y ahora a ustedes les toca estar aquí, no es casualidad, es porque Dios va a trabajar en cada uno de ustedes. Amén. Y tenemos ese ejemplo de Dios, que fue Él el que vino a humillarse, el que vino a tener responsabilidad para que el ser humano tuviera vida eterna. Y Él nos mostró, y también podemos ver en Deuteronomio 10, 12, 13, y ahora Israel es su pueblo, nosotros somos Israel. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Y lo único que dice, simplemente que le temas y que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te mande cumplir, que Él te mande a cumplir para que te vaya bien. Es otra promesa. Es otra promesa de Dios. ¿Qué nos pide Dios? Que le temamos. No que le tengamos miedo, que le temamos. Es una responsabilidad, otra responsabilidad de nosotros, el que temamos a Dios. Es que al fin Dios no me ve. Sí nos ve. Dicen que la palabra aún no está en nuestra boca cuando Dios ya la conoce. Pues imagínense, si Dios ya conoce la palabra, ¿qué no conocerá de nosotros? Él nos conoce desde la cabeza hasta los pies. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Y dice que andemos en sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Hacer su voluntad. Es seguir caminando junto a Él. Aunque pasemos por pruebas difíciles, aunque pasemos por tribulaciones, aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por lo más peor que estemos pasando, Él dice que no temamos. Él dice que caminemos junto a Él y que lo amemos. Y que le sirvamos con todo nuestro corazón, no con la mitad, con todo lo que somos, con toda mi alma, para que todo se cumpla. Y se cumplan los mandamientos que Él tiene para nosotros. Y nos va a ir bien, o sea, no nos dice que nos va a ir mal. Él nos dice que nos va a ir bien. Y si yo quiero que me vaya bien, mi responsabilidad es temerle. Mi responsabilidad es amarle con todo mi corazón. No es amarle con la mitad, es amarle con todo lo que soy y con todo lo que tengo, porque todo le pertenece a Él. Todo Él nos los da, pero todo vuelve a Él. Y nos damos cuenta, cuando alguien se muere, no se lleva nada. Nada se lleva. Si adoró a Dios, si alabó a Dios y Dios le permitió conocerlo, eso es lo que se va a llevar. Pero de ahí en fuera no se va a llevar nada, nada de lo material. Y dice su palabra, no hagamos tesoros en la tierra, hagamos tesoros en el cielo. Y eso es una bendición también. Y otra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es ser maduros. ¿Cuánto nos cuesta ser maduros, verdad? O sea, conocemos a Dios de años y de años y decimos, sí, Señor, aquí voy a ser responsable, voy a hacer, pero a la primera que nos dicen, ¿qué creen? Que le toca hacer el aseo. Híjole, yo no puedo, mejor mande a fulano, mejor mande a sutano. Hay que ser maduros en todo. Hay que, esa madurez la vamos aprendiendo poco a poco. Cuando nosotros decidimos ser maduros, cambia nuestra vida por completo. Ya no nos fijamos el que hace al lado, el que hace del otro lado. Soy maduro y si me están mandando a lavar baños, lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer para el que me está mandando, lo voy a hacer para Dios.
Si soy maduro, todo me va a salir bien. Porque si estoy con mi madurez, caigo. Pero si soy maduro, me voy a tener firme. Firme en la roca fuerte que es nuestro Dios. En 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Dios nos pide madurez, que seamos maduros, no que seamos como niños. Los niños hacen berrinches, los niños no obedecen, los niños si quieren lo hacen, los niños simplemente no saben luego ni lo que quieren. Pero nosotros ya estamos adultos. Dios nos ha enseñado madurez. Dios nos dice que maduremos. Y esa es otra responsabilidad de nosotros. Nosotros decidimos si maduramos o no. Si nosotros decidimos si queremos ir más allá o no. El pastor nos manda, nos pide que hagamos esto, que hagamos aquello. Si somos maduros lo vamos a hacer, y si no, nos vamos a quedar. Otros van a avanzar y eso luego nos va a dar coraje, porque ellos avanzaron y yo me quedé por mi inmadurez que yo tenía, por mi inmadurez que yo no quise madurar y caminar junto a ellos, porque yo me preocupé más por lo que hacía el otro, o lo que hacía el vecino, o lo que hacía mi otra hermana. En eso nos preocupamos y no maduramos en las cosas de Dios. Y no nada más en las cosas de Dios, allá afuera también, porque nos dicen tantito y nos exaltamos, simplemente en el transporte. Muchas veces nos empujan y volteamos a ver quién nos empujó para echarles pleito. Eso no es madurez. Sabemos que, y más si nos subimos al metro, ¿verdad? Queremos que nadie nos toque. ¿Cuándo? O sea, no, la madurez y la responsabilidad está en nosotros. Como muchas veces nos dicen, pues si no te gusta, vete en taxi, ¿verdad? A eso nos arriesgamos porque sabemos a dónde nos vamos a meter. Es ahí donde mostramos el amor de Dios, nuestra madurez. Si me empujan, que se pasen, o sea, no pasa nada. Si quiero, si quiero que no me empujen, que no, pues sí, me tomo un taxi y ahora ya hay Uber y me voy tranquila y me voy sin que nadie me moleste, porque yo pago, me va a costar más, pero pues yo voy tranquila, ¿verdad? O sea, esta va a ser mi responsabilidad si yo maduro o no, en todos los aspectos, no nada más allá afuera. Aquí es donde debemos de empezar a madurar para demostrarlo allá afuera, con nuestra transformación, con nuestra madurez. Porque muchas veces ya el pastor nos dice, me sacó la lengua y pues ya no juego, ya no vengo. Eso no es ser maduros, eso no es ser responsable, porque no me llamó el que me sacó la lengua, me llamó Dios a servirle, me llamó Dios a ser maduro, no el que me sacó la lengua, o que el que me hizo caras, o el que no hizo las cosas como yo quería. Eso no es madurez. Hay que madurar en todos los aspectos. Hemos madurado y tenemos que seguir madurando. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros de intercesión, nuestra responsabilidad es ver a cada uno de ustedes para que tengan el privilegio de pasar a orar, como el día de hoy. Pero antes no había gente madura, no había gente responsable, porque decíamos, nos acercábamos a nuestros hermanos, hermanita, ahora, híjole, no puedo. Hermanito, ¿puedo orar? Híjole, no, mejor dentro de 8 días. No, debemos de estar maduros porque se supone que tenemos comunión con Dios. Debemos estar preparados para cuando nos pidan un favor de orar. Es una bendición, no lo hacen para mí, no lo hacen para la hermana Patti, no lo hacen para el hermano Francisco, lo hacen para Dios. Y el estar enfrente, sé que cuesta mucho trabajo, sé que los nervios nos traicionan, pero es una bendición. Es una bendición que Dios nos da el poderle servir. Y así que hay que buscar la madurez. Si todavía hay cosas que no nos agradan,
hay que ser maduros porque Dios nos lo está pidiendo. Y en Filipenses 4, 6 y 7, y que otra responsabilidad es la oración. La oración rompe fortalezas. La oración hace milagros. La oración sana. La oración nos hace ser cada día mejores. En Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es otra bendición que tenemos, pero también es una responsabilidad el venir a orar, el estar intercediendo. Nosotros como grupo de intercesión tenemos la responsabilidad de entregar un reporte mensualmente a nuestro pastor. Tenemos la responsabilidad de ver y buscar a cada uno de los hermanos que van a orar los jueves. Es nuestra responsabilidad estar en comunión con Dios para que Dios nos revele por qué tenemos que orar. Y aquí dice, no se inquieten. Esta palabra es para cada uno de nosotros. No hay que inquietarnos por nada. Que si no tenemos para comer, Dios proveerá, porque hemos declarado que Dios es nuestro proveedor. Que si no tenemos salud, hemos dicho que Dios es nuestro sanador y vamos a declarar en oración que somos sanos. Que estoy pasando por situación económica de que no hay, hemos dicho que Dios es nuestro proveedor. Y con esa fe debemos de creer la palabra de Dios. Creer en Dios porque Él es el que nos da todo. Esa es una responsabilidad. Yo decido creerle a Dios o no. Dios nos promete, Dios nos da, nos habla a través de la palabra. Yo decido si le creo o no. Pero yo sé que todos creemos, por eso estamos aquí. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros el estar orando, el estar intercediendo por cada una de las peticiones que hay. En Tesalonicenses 5, 16, 18 también dicen: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estemos también alegres, no importa por lo que estemos pasando, no importa lo que va a pasar el día de mañana. Estemos alegres. Hoy estábamos alegres cantando, alabando a Dios. No nos estábamos preocupando por el día de mañana. No nos estábamos diciendo, hermano Isaac, hermano, ya terminen de cantar. Yo estaba alegre gozándome en la presencia de Dios. Yo no me estaba preocupando por el tiempo ni nada, sino simplemente gozándome en la presencia de Dios. Y así dice su palabra: estemos siempre alegres y oremos sin cesar. Es nuestra responsabilidad porque Dios nos está mandando que oremos sin cesar. Nosotros que tenemos esta oportunidad de orar, nosotros que somos oradores, que Dios nos escogió para eso. Amén. Y por último, y yo creo que es una de las más importantes, la responsabilidad de congregar. Yo ayer hablaba con un hermano que ya no viene y me decía: es que yo estoy estudiando en casa. Es que yo sí estoy alabando a Dios. Sí, pero a Dios le agrada, claro que le agrada. Pero a Dios le agrada que vengamos a su casa, a congregarnos, a darle la gloria y la honra a Él. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más a ver que el día
se acerca, el día final se acerca. Así es, ¿verdad? Vemos que el día final se acerca. Con todo esto que estamos pasando, vemos que hay mucha necesidad de Dios, pero no queremos congregarnos, no queremos responsabilidades, porque sabemos que si venimos a la casa de Dios hay responsabilidades, pero también hay bendiciones. Y Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, y por eso hoy nos habla de responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como hijos es venir a su casa a buscar su rostro, a buscar su presencia, a seguir congregándonos y a exhortarnos unos a otros a no dejar de venir, a no dejar de hacer su voluntad. Amén. Esta es la pequeña reflexión que yo les traje. Responsabilidad. Cada uno sabe qué responsabilidad tiene allá afuera, cada uno sabe qué responsabilidad tiene aquí adentro con Dios. Dios es bueno y esto es algo, Dios tiene muchas cosas todavía que darnos, muchas responsabilidades, pero yo creo que estas son algunas de las cuales Dios nos está pidiendo más oración, más responsabilidad en oración, más responsabilidad en servir, más responsabilidad en multiplicarnos. Él nos hablaba de multiplicación. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra responsabilidad es multiplicarnos. ¿Qué vamos a hacer para multiplicarnos? Nosotros ya nos multiplicamos y yo le doy gracias a Dios porque mi familia se multiplicó. Con mi hermana, a través de una enfermedad, llegaron muchos a sus pies. Mi hermana Patti está aquí por esa multiplicación y sé que mi hermana Patti se ha multiplicado en su familia. Ella ha llevado palabra y cada uno de ustedes tiene cómo multiplicarse, porque tiene familia, tiene amigos, tiene vecinos a cual debemos de llevar la palabra. Y si queremos esta multiplicación que Dios nos prometió, es nuestra responsabilidad que esa multiplicación se lleve a cabo. De nosotros va a depender esa multiplicación. Dios no va a venir, no va a bajar y nos va a decir, ya les traje a 100, a 200 congregantes. No. Dios nos está empoderando, Dios nos está fortaleciendo para que esa multiplicación llegue. Y sé que lo vamos a hacer porque Dios está obrando en cada uno de nosotros. Porque Dios prometió que este templo va a ser insuficiente para todos aquellos que van a llegar a sus pies. Y yo creo la palabra, pero también tengo una responsabilidad de llevar su palabra para que esa multiplicación, con uno que yo traiga, sé que se van a multiplicar, porque ese uno le va a hablar a 2, a 3 de su familia, y así nos vamos a ir multiplicando. Que viene trabajo, viene mucho trabajo, claro, y también es responsabilidad de nosotros que ese trabajo se cumpla. No es trabajo de los de allá afuera, es trabajo de nosotros porque la palabra fue dada para Ministerios Palabra de Vida. Y yo pertenezco a Ministerios Palabra de Vida. Y sé que ese trabajo para nosotros viene grande. Y va a ser mi responsabilidad que se cumpla. Va a ser su responsabilidad, hermana Mari, hermana Patti, hermano Felipe, hermano Juan Carlos, hermano Rodrigo, ustedes. Es su responsabilidad porque ustedes ya pertenecen a Ministerios Palabra de Vida. Son hijos de Dios y Dios los trajo a Ministerios Palabra de Vida con un propósito. Y yo creo que ahorita les está dando esta responsabilidad de que se multiplique. No es casualidad para ustedes ni para Dios el estar aquí. Se van a multiplicar. Su familia va a llegar a los pies de Cristo. Así es que hay que trabajar fuerte. Hay que ser responsables con la palabra de Dios, porque Dios es grande, Dios es misericordioso y una promesa que nos ha dado también. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él nos prepara para la buena batalla. Y no nos va a dejar, nos va a desamparar. Créanlo, de verdad créanlo. Estamos aquí por su bendita gracia. Estamos aquí porque Dios nos ama, porque Dios nos ha cubierto con su sangre preciosa y Él pagó un precio grande por nosotros. Así que esta responsabilidad que Él nos está dando el día de hoy, vamos a tomarla en su santo nombre y decir, sí Señor, heme aquí, estoy lista para esta responsabilidad
que el día de hoy tú me encomiendas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a darle la gloria y la honra y las gracias por su palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, tú eres grande y eres misericordioso, Señor. No hay un Dios como tú, Señor, soberano, grande y poderoso, Señor. Sé que la palabra, Señor, va a quedar en cada uno de mis hermanos, Señor. Y sé que esta palabra de responsabilidad la vamos a tomar mucho, Señor, para que la multiplicación sea como tú quieres, Señor. Sé que viene mucho trabajo, Señor, pero que sé también que tú nos estás empoderando, tú nos estás fortaleciendo en muchas áreas, Señor, para que tu promesa se cumpla, Señor. Yo sé que tú ya no la diste y de nosotros va a depender, Señor, que cada promesa se cumpla, Señor. Hay que pelear, Padre, por esas promesas personales, Señor, y como congregantes de ministerios Palabra de Vida, tenemos que pelear por cada promesa, Señor, y tenemos que prepararnos, Padre, para el trabajo que tú ya tienes para cada uno de nosotros, Señor, y para la iglesia. Esta iglesia, Padre Celestial, va a ser fortalecida en tu santo nombre, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, con esta responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, gracias porque sé que esta palabra no vuelve vacía, Señor, sino al contrario, Señor, vamos a buscar más de ti, Señor, para ser más responsables, Señor, para lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Asimismo, despedimos la transmisión a los que nos están viendo por internet. Que Dios les bendiga y también esta palabra les haya tocado su corazón de ser responsables. Amén.